Estas introducciones que hago luego, hay una cosa que quería yo comentar, mira. Hay gente muy molesta porque dije que Europa es el futuro y gente muy molesta porque Europa no ha respondido como debería a temas como el de Israel, ¿no? Y yo decía, y he tratado de explicar, no es que sea bueno o sea malo, es que así es, que Europa tiene un problema de culpabilidad por el antisemitismo alimentado en Europa durante 2000 años y que por lo tanto le resultaba muy difícil enfrentar a Israel por miedo a ser, parecer o resultar antisemita o ser aliado de antisemitas reales como Hamas. Y cuando digo antisemitas quiero decir judeófobos, no me salgan con la estupidez esta de Jalife, de que es que semitas son todos los que hablan las lenguas semíticas. No, la palabra antisemita no se refiere a las lenguas semíticas, se refiere concretamente al pueblo judío, a la cultura judía, a la etnia judía, a la sociedad históricamente denominada judía. Esa estupidez de, yo también soy semita, dice uno que es libanés, me parece. Sí, es libanés, ¿no? Jalife. Yo también soy semita y no soy antisemita. No, pero es un judeófobo de mierda, tío. O sea, eres un verdadero nazi, no me digas que no. Entonces, no, bueno, explicaba yo que he tratado de explicar por qué a Europa le cuesta trabajo. Y pasó esto el otro día. No el otro día. Ayer. Y me llenó de alegría, me llenó de satisfacción, me llenó de emoción en realidad. Déjenme ver si lo encuentro porque creo que lo perdí. De los ateos están enfadados con Dios. Esto no tiene nada que ver. Esto es esto. Ayer, Irache, que es europarlamentaria del Partido Española por el Partido Socialista ante el Parlamento Europeo, evidentemente, y que es presidenta del Grupo Parlamentario de Demócratas y Socialistas, que es el que reúne a todos los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, no a los comunistas que están en otro grupo y que nos odian, ya lo hemos explicado. Pero ayer tuvo la siguiente intervención y me parece importante que la oigan, porque creo que me da la razón en cuanto a que Europa tiene que romper inercias, pero que insultándola ¡ay, es que Europa es muy mal! No vas a llegar a ningún lado. Necesitas llegar cosas como esta. Inaceptable no haber escuchado ni una sola palabra de usted, señor Weber, o de usted, señora von der Leyen, sobre la aprobación de la pena de muerte contra los palestinos. Es totalmente inaceptable. Suspendan el acuerdo de asociación con Israel. Impongamos sanciones al gobierno de Netanyahu, porque esta guerra no solo mata allí, también golpea aquí. Golpea a las familias europeas con facturas de la luz disparadas. Golpea a nuestras economías con una dependencia energética que nos hace vulnerables. Necesitamos medidas concretas, valientes y justas. Un impuesto europeo a los beneficios extraordinarios de las petroleras que están haciendo dinero en sus bolsillos de esta guerra. Necesitamos desacoplar el precio del gas y el de la electricidad para abaratar de inmediato la factura energética. Necesitamos proteger a los más vulnerables, tarifas sociales de energía, prohibición de cortar el suministro a quienes no pueden pagar y, sobre todo, necesitamos una apuesta firme por el Pacto Verde, porque la única manera de romper esta dependencia que nos empobrece es acelerar la transición hacia las energías renovables. Totalmente inaceptable. Sí, es totalmente inaceptable, lo sabemos hace tiempo, pero hace falta decirlo, y hace falta decirlo en el momento en que puede tener eco en las instancias principales de la Unión Europea, que sigue temiendo, insisto, ser confundida o presentada como parte del antisemitismo que está creciendo. Que esa es la otra cosa que yo lo he dicho, Netanyahu ha favorecido un creciente antisemitismo porque la gente no sabe matizar. Entonces pues, el gobierno de Israel está cometiendo unas barbaridades absolutamente increíbles en Gaza y en Líbano, y entonces los judíos son malos.
que es un poco lo que ha pasado. Algunas de las personas que comentaron lo que dije yo de Europa es el futuro, y hablaremos bastante de ello hoy, me decían, pero claro, ahora Alemania se va a volver a armar. A ver, a Alemania se le prohibió rearmarse en los tratados de Versalles al terminar la Primera Guerra Mundial. Se rearmó y lanzó la Segunda Guerra Mundial, la perdió, cayó en 1945. De esto hace 81 años. Me estás diciendo que si Alemania se rearma hoy va a hacer lo mismo que hizo Hitler. Seguro. O sea, es una personalidad nacional. Los alemanes son asesinos por naturaleza o qué. Es una visión que pretende ser histórica, pero que es profundamente ahistórica y profundamente absurda, porque los países no tienen esa continuidad de personalidad que algunos les quieren dar. Sus gobiernos muchas veces sí, pero en sí decir ahora se rearma Alemania, uy, vamos a la Tercera Guerra Mundial por culpa de Alemania, cuando el que te la está armando es Putin, pues es ser muy idiota, ¿no? Entonces creo que esto que ha hecho Irache García Pérez en el Europarlamento el día de ayer es importante, porque es un paso razonable a dar hacia las sanciones que es necesario, por supuesto, que se impongan a Israel para tratar de moderar, detener, controlar las barbaridades que está cometiendo.